Listo, recording in Eso. progress. Vamos pues. Entonces, como decía, Ujú, buenas intenciones que yo antes lo interpretaba como amor incondicional, ujú, pero entonces prefería un término más preciso, ujú, compasión, ujú, alegría empática y ecuanimidad. Y ujú. entonces, Hablábamos del contrario de ecuanimidad, que tú dirías que es avaricia. sí, ¿Por qué? entonces aquí yo vi ah, que uno, ajá, entonces avaricia. Lo que siento yo porque es avaricia, a pesar de que eso es un principio más grande en budismo, si se quiere, o sea, Ujú, no hay que hacerle la equivalencia con la avaricia a la que se refiere el budismo, pero es porque no he encontrado un término preciso, es ujú, porque, imagínese esto, ecuanimidad es que como cuando usted lo compara con la indiferencia, la ecuanimidad es yo siento lo que está pasando, pero no me dejo llevar. La ujú, indiferencia es yo me engaño a que esto no me importa para no ujú. sentir. Claro. Ujú, Entonces, la otra es avaricia porque hay un tipo de avaricia que la gente no contempla mucho y es la avaricia emocional, que es la del tipo, sabe, es la gente que se pregunta en un accidente de tren quién sufre más, quién perdió al hijo, quién perdió a la mamá, quién perdió a la mm, mamá. Está la avaricia emocional cuando uno dice, es que aquí yo soy el que tengo más derecho a estar mal, a quejarme, a esto, y es como el victimizarse es mm. una avaricia emocional porque es como ¿tú Claro, por ya qué le entendí. quitas el Ajá. derecho? ¿Tú por qué le quitas el derecho a los demás de sentirse como deben? O sea, Ajá, ajá. es un tipo de avaricia. Eso sí, pues eso es un muy una muy buena definición de ese opuesto de la ecuanimidad, porque pues realmente encontrar un opuesto de la ecuanimidad por la misma naturaleza de la palabra ecuanimidad es complicado, ¿no? Mm, Pero claro, bueno, continúa, eso está súper interesante, me quedó sonando bastante, sigue. sí, entonces la otra con la que aclaro es, por ejemplo, el enemigo cercano de la alegría empática siendo, yo ahorita lo veo como interés, pero es Ujú, porque es la única palabra que encontré en español, dado que antes yo usaba una traducción literal del inglés que era exuberance, ujú, exuberancia, pero ujú, entonces con mayor contemplación yo dije, bueno, pero ¿qué significa? ¿Qué ujú, significa que sea un enemigo cercano? Bueno, la diferencia es una cosa, a mí me agrada, Andrés, que usted siga dando clases, que usted ujú, siga haciendo lo que le gusta. Y ujú. otra cosa es que yo en privado, a mí me agrada que Andrés es profesor porque me da clases gratis. Ok, ok, sí entiendo, como esa, sí, lo que tú dices, interés podría ser una buena manera de ponerlo y pues que en español se permite. Pero, en ese sentido, exuberancia no podría ser también como el acto mismo de explotar, como algo, sí, o sea, el explotar, digamos, incluso algo que sea algo bueno. Ujú. O sea, el hecho, por ejemplo, el conocimiento de alguien, yo lo exploto porque igual, Sí. pues sí, súper bien que tenga conocimiento, pero me Es como me aprovecho de sirve, eso. es como me sirve. Ajá, Todo porque es funciona en términos de cómo me sirve. porque la visión se torna al ser, ¿no? Al Sí, ser, no, perdón, al ego. al ego, Ujú, exacto. Entonces sí, es como todos los beneficios de la gente que conozco me benefician a mí. ujú, Y es exacto. como rodea en torno a mí. Entonces usted ve que, claro, hay una diferencia que, por ejemplo, cuando uno póngale, buenas intenciones Ujú, y alegría empática, ujú, uno va por una relación amorosa de esa manera y uno dice, bueno, o sea, me pongo genuinamente feliz de lo que haces, tengo buenas ujú, intenciones contigo y tal, ujú, etcétera, e incluso que eso a veces hay que hablarlo, o sea, a ujú. veces hay que tomarlo y tenerlo en cuenta y es, incluso si el beneficio, o sea, incluso si lo que te beneficia es que se termine esa relación, que se dé, o sea, Exacto, exactamente. Y eso no es fácil, pero ahí es cuando uno dice, listo, esto es, o sea, esto es realmente amor porque independientemente el estado en el que yo me encuentre, con tal que la otra persona esté bien, eso es lo importante. sí. Y la otra, la anterior que mencionaste, me recuerda mucho a un concepto de magia ceremonial, Mm, que si bien no sé si tenga un nombre, no recuerdo que tenga un nombre, pero es el hecho de que uno no puede, o más bien, no puede, no, pero las acciones más puras que uno puede realizar en la vida son aquellas eh, eh, en las que uno no espera nada a cambio para uno. ¿M? mm. Entonces, Contrario, ¿m? contrario al objetivismo randiano. ¿Qué sucede? El objetivismo de Ayn Rand es Ujú,
literalmente la definición del bien mayor, o sea, del ujú, ujú, ultimate bien, ujú. es el interés propio. Es lo contrario. Ok, bueno, sí, totalmente, totalmente. Es Pero más entonces no quiero utilitarista, ¿no? sí, no quiero cambiar de tema, pero entonces Ujú, sí. Entonces, sí, entonces en el concepto de magia hay algo que no recuerda el nombre, pero que es eso, ujú. que es la mayor acción es la que hago con un sentido completamente altruista. Exacto, ujú, tal cual. Ok, sí. Sí, entonces, ahora imagínese el otro, en Ujú. donde es únicamente mi novia me hace feliz cuando hace lo que yo quiero. Cuando, Sí, terrible. cuando todo pasa, cuando las cosas pasan como quiero. Ujú, Y, ujú, y de la misma manera, no, es que tremendo, o sea, mi novia, ella canta, ella es soprano en la Met, o sea, ujú. como, ya va, ya, o sea, hay una presunción y creo que la quieres por Exacto, tus ajá. acciones. No, y eso Sí. pasa mucho. Mira que yo me he dado cuenta, pues, sin necesidad de mencionar, digamos, a nadie, ni tampoco como con el ánimo de ridiculizar eso ni nada, pero yo me he dado cuenta que las personas que más tienen miedo en general son las personas que más quieren que la pareja sea exactamente como son ellos y la tratan de encasillar en unas actividades que si tú lo piensas, uno dice, bueno, ¿y la pareja cómo hizo para llegar a que le gustara lo que le gusta hoy en día? Digámoslo así, de manera autónoma o algo así. Mm, Y yo siento que ese control es primero, obviamente es ilusorio, mm, em, y segundo, es muy poco auténtico, porque uno no está permitiendo que la otra persona sea esa otra persona. yep, Y sin embargo, uno a veces cae en eso. Por ejemplo, yo con Jimena, a mí me gusta mucho, obviamente, que hagamos cosas juntos. Y digamos que los primeros años de nuestra relación fue como esa negociación de yo qué puedo hacer, yo qué puedo hacer por ella sin yo sentirme incómodo, ¿sí? mm, Porque hay cosas que de por sí a mí no me gusta hacer. mm, Sin embargo, yo accedí a hacerlas pues como por hacerla feliz a ella. Y en el proceso yo terminaba siendo feliz. mm, Ahorita lo que yo pienso es que lo que uno debería hacer, o lo que uno debería hacer, no, la manera en la que yo pienso y lo que quiero ejemplificar, digámoslo así, es que yo quiero darle a conocer a ella cosas que a mí me hacen feliz y por las que siento una intensidad de emoción bastante alta y quiero ver ella qué siente, sin la mediación de que tenga que sentir lo que yo siento, mm, porque ese es el problema. Realmente eso es lo que yo pienso que es el problema. Si yo quiero mostrarle algo a ella y que ella sienta exactamente lo mismo que yo, pues siempre voy a estar frustrado porque nunca nadie en todo el universo va a sentir exactamente lo mismo que uno siente por sí, una pieza de música, por ejemplo, ¿sí? mm, Em, pero es muy bacano porque ella, por ejemplo, ella también ha aprendido como a abrir como ese rango, digámoslo así, de apreciación, por ejemplo, en lo musical, a tal mm, punto que en el concierto de Cynic que estuvimos, había otra banda antes de Cynic que se llama Beyond Creation. mm, Y es una banda pesadísima, o sea, pesadísima, pesadísima, que hasta para mí es pesado. Es metal pesado así. Y en el concierto, pues yo estaba un poco desconectado del concierto porque yo estaba todavía como procesando la experiencia de haber conocido a Paul Masvidal y todo eso. sí, Y de repente yo la volteo a mirar y pues sí, yo estoy disfrutando obviamente la música de Beyond Creation porque pues me gusta y pues sí, o sea, a mí me gusta naturalmente, digámoslo así, esa música. Pero mm, cuando la volteo a mirar, me dice, "Uy, es que son muy buenos, ¿no?" Y yo como que... Oiga, ¿y usted cómo así que son muy buenos si esto es música repesada? Esto no le debería gustar a usted. sí, Entonces, es más como, si bien yo no le dije en ningún momento, Jimena, a usted le tiene que gustar la música que me gusta, a usted le tiene que gustar la música pesada. No, el simple hecho de intercambiar, por ejemplo, yo le digo, escucha esta canción a ver qué le parece. Si le gusta, pues bien, y si no, pues también, no hay ningún problema. mm, Eso lo que ha hecho es que ella comenzó a ampliar también como ese gusto, a tal punto que ella ha hecho sus propios descubrimientos sí, de gustos, y eso es muy bacano. sí, exacto. Entonces, eso yo lo interpretaría como eso es un amor altruista, eh, Mm, en comparación o en contraste con yo escucho esto, a usted tiene que gustarle, o si no, simplemente no podemos estar juntos. sí,
que yo lo he visto, eso es lo feo, que Mm, yo he visto esas situaciones. sí, Y uno ve esas situaciones y uno ve que la pareja de la otra persona es como sí, me gusta. sí, es mm, reacia, la es pareja muy feo. Ujú. es hasta recluida, como que todo lo dice Es con un un tipo poquito de de... sumisión muy triste de ver, pero pues que sí sucede Sí, bastante. no solo eso, sino la pareja se recluye en Ujú, sencillamente decir que le gusta apasionadamente. Entonces todo ujú. lo dice con un ánimo más. No solo es que los intereses de la otra pareja los dice como sí, sino también los suyos. Y entonces como también Exacto. se pone Ajá. que sí, sí, y le encanta la pintura. Exacto. Y entonces es como que uno les dice como, hagamos esto, hagamos esto. Y uno nota como el entusiasmo por un segundo y de repente como que voltea a mirar y se da cuenta que no hay aprobación de la otra parte. Entonces como, no, no lo voy a hacer. A pesar que quiero hacerlo, no lo voy a hacer porque no tengo permiso. Eso es Bueno, muy duro, muy duro de perdón, ver. Jimena, es que ella se ¿Dónde asomó está? un rato, se asomó, Ah, se asomó. no la vi, no la vi. Entonces, Ajá. sí, se le asomó el cabello. Pero Ah, ok, ok. entonces, entonces sí, entonces casi que lo clave, una de las cosas claves con los cuatro estados sublimes es Ujú, que, nuevamente, contémplelo en cada uno de los cuatro yanas. O sea, cuando usted ujú, está en este yana, contémplelos. Cuando está en este yana, contémplelos. Y lo difícil es que casi que la misión es, la misión, si se atreve a tomarla, como dicen en Misión Imposible, sí, sí. es que como recuerda que en el segundo llana se pierde el discurso mental, Ujú. entonces ya usted tiene que tener una contemplación del llana sin palabras. Claro, sí. Entonces Y dice como pero que, es un prerequisito, es ujú, necesario, o sea, porque es como también como hablábamos con mi amigo el otro día, entre uno más describe la experiencia espiritual o la experiencia de los psicodélicos, uno más se aleja de la misma experiencia. No hay manera, es no, inefable, no hay sí, manera de describirla por medio de las palabras y sin embargo es lo mínimo que hay que hacer, pero hay que sí. trascender también las palabras. Es que las palabras, de la misma manera que se dice que el mapa no es el territorio, las palabras son el Mm, mapa de la realidad. Entonces, exacto. Ujú, lo que casi que uno de los ultimate goals es llegar al punto que yo no me comunico conmigo mismo en palabras y las ujú, palabras son mi recurso para comunicarme con los ujú, demás, exacto. pero no conmigo mismo. Ujú. Total, Entonces, sí. pero entonces, como estas son cosas que se contemplan en meditaciones de concentración, Ujú, luego están las de discernimiento. ujú, ok. Entonces, ¿a qué se refiere cinco estados formless, Ujú, inmateriales? Así ujú, es como yo lo traduje, pero inmateriales, porque la cosa es que las cosas materiales dentro de lo que se define en budismo es lo que se define entre los seis sentidos. O sea, mente, piel, claro. oídos, ojos, nariz y lengua. Ujú, ujú. ¿Sí? Sí. Pero entonces, la cosa es que yo empiezo a contemplar que los inmateriales no es que no contemplen los sentidos, no hay que tomárselo de Ujú, esa manera, sino ujú, que van un poquito más allá o sea, porque o es lo que no encompasa nada o lo que encompasa todo, porque es que ujú, yo le sí. digo, Ujú, ok, sí, mente, piel, oídos, ojos, nariz y lengua y eso, esas son propiedades del universo, pero Andrés, ¿usted ujú. huele el espacio? El espacio en sí. Sí, o sea, sí, sí te entiendo la pregunta y eso puede llevar a Sí. otra conversación y más ejemplos, pero vamos o sea, continúa que está Exacto, muy entonces interesante. una cosa es usted huele lo que hay en el espacio. Yo Ujú, huelo la pizza que me comí, huelo si se quema la computadora, huelo esas cosas. Pero ujú, huelo el espacio, ujú, eso es otra cosa. Entonces, el primer estado inmaterial es espacio infinito. ujú, Entonces yo lo tomo como cuando uno contempla lo que ok, contemplaba en el colegio, al menos yo, que era ujú, como, oh, el espacio es infinito. O sea, es infinito ujú, lo ujú, que tengo. ujú, Y eso se aprende con física en el colegio, en las ujú. clases de astronomía, etcétera. Y sin Pero embargo, todo eso igual es conceptual, sí, pero realmente entender que el espacio es infinito es otra cosa, ¿no? sí, o sea, permítase permearse por ese conocimiento Sí, y que no le dé eso es ansiedad, otra porque cosa. hay gente que le da Exacto. ansiedad, hay gente que le da ansiedad, Exacto, sí. a mí no, Ajá. porque yo digo como, ok, sí, el espacio es infinito y lo que haga en últimas tiene un término no solo impermanente, sino no afecta al universo, o Ujú, sea, el universo entero no se afecta, pero al contrario, eso me hace recapacitar mi esfera de control, como, ujú, entonces, ¿dónde importa en verdad? O sea, ujú,
entonces ahí es cuando uno, es como en vez de decir, de tener un apego a la comunidad y tal, es como, no, es que, o sea, le tengo un apego hacia el país, a la comunidad, a la familia, lo que sea, es Ujú. porque eso está dentro de mi esfera de control, sabiendo que hay un infinito que no está bajo mi control, o sea, Sí, es pero verdad. esa es Ujú, una primera contemplación, el espacio es infinito, ahí ujú. tiene, pero resulta ser que no es, eso no es una epifanía del todo ultimate, o sea, no es lo Claro, último claro. que Ujú. llega, Sí. porque resulta ser que el espacio es infinito, pero mire que cada punto en el espacio, cada infinitésimo punto en el espacio tiene diferentes, puede verse desde diferentes ángulos físicos, Ujú, porque hay tres dimensiones hasta lo que sabemos. ujú, Se puede ver desde diferentes opiniones, porque ujú. diferentes personas van a tener diferentes pensamientos de lo que De lo pasa mismo, sí. en un solo punto del Ujú, espacio y cada punto en el espacio permanece a diferentes puntos en el tiempo, porque si la ujú. teoría, la que tiende a ir con el tiempo es que el tiempo es una flecha y el Sí. espacio es otra cosa, entonces literalmente cada punto infinitésimo en el tiempo es distinto solo por tener una diferente coordenada en el tiempo, ¿sí me entiende? Ujú. Sí, claro, claro. Ujú. Es Entonces como, yo, como la paradoja de las películas de que si en realidad fuera posible viajar en el tiempo, al momento que el DeLorean viajara a 1966 quedaría flotando en el espacio porque la Tierra no está en el mismo punto. O sea, sí, espacialmente ya no está ahí, sí, entonces, pues, sí, viajó sí, en el tiempo, pero también le toca viajar pegado en a el la tiempo. gravedad de la Tierra Sí, en el tiempo. Sería como lo sí. ideal. Sí, no Ajá. solo eso, sino a veces yo he contemplado como si hay un viaje en el tiempo es porque no es que espacio y tiempo son dos dimensiones, sino hay una dirección en el tiempo negativa, positiva y el espacio es positivo y negativo también, como una coordenada Ujú. del Sí, viaje en claro. el tiempo. Pero eso es una contemplación mía de ciencia ficción. Ok, Pero ok. entonces, esa segunda epifanía es que la conciencia es infinita. Pero Ujú, entonces yo claro. entiendo Ujú, que usted lo puede tomar más del lado como una conciencia y es ujú, infinita. Hay otras perspectivas, pero al final las palabras no son las que importan, sino el concepto en sí, o sea, ujú, esa epifanía en sí. Entonces la conciencia es infinita, por lo que acabo de ujú, decir. Diferentes claro. opiniones, puntos en el tiempo, de cada infinitésimo punto en el espacio. Ujú, Y aún así, esa no es una contemplación profunda, o sea, ok. esa no es una epifanía, no es the ultimate epiphany, Ajá. si se quiere. Porque resulta ser Ujú, que de tal manera que hemos cargado o sea, esta conversación y todo, ujú, este, uno se va dando cuenta que que lo que acabo de decir, las palabras son el mapa de la realidad. ujú, Pero entonces eso significa que esas palabras dentro de cierto punto de vista no existen, o más bien no que no existen, sino se deben contemplar como nuestra manera de contemplar la realidad, ujú, porque si las creemos como algo literal, ujú. entonces ya llegamos a alguna de esas teorías que usted me lanzaba de idiomas hace ya 10 años, que era que usted me decía, hay gente que literalmente cree que es que hay un nombre para las cosas, que las cosas tienen un nombre y ese es el nombre, o sea, que tiene una propiedad Claro. que lo hace ese nombre. Ujú. Y ahorita yo contemplo esa teoría y yo digo, pero entonces, ¿qué? O sea, entonces, o todos los idiomas se equivocan o hay uno que le pegó y todos los demás se equivocan. O sea, Sí, entiendo. es Todos los correcto demás son decir, traducciones de ese mismo idioma sí, original, digámoslo así. sí, o sea, Ujú, entonces ellos tienen razón cuando dicen chair, pero no ujú, cuando dicen table porque es mesa. ujú, Entonces, eso es una conclusión ridícula. ujú, Es más bien creer que las palabras son el mapa para la realidad, por lo tanto, el tercer estado inmaterial es la nada, ujú. Ok, la sí nada. entiendo. Entonces es como cuando uno contempla y dice, ah, no es cierto, es que yo lo llamo monitor, pero ese no se puso un nombre. Ujú, No se le puso un nombre. ujú. ¿Cuál es el, Y cuál, nada qué es? tiene un nombre, realmente nada tiene un Nada, nombre. ni yo. Ujú, Ni yo. ujú, Entonces, sí, entonces, y ya va, ¿qué es esto? Y uno, "Pi". ajá. Es Pero como ¿qué? el nombre a la vez que es como lo que tú dices, el mapa para la realidad, porque igual pues esa es la manera que uno media con la realidad por medio del lenguaje. Mm, La ausencia del lenguaje em, lo que causa es una inmediatez también, ¿no? Porque mm,
porque es la confrontación con el inmediato. Yo no puedo, Mm, sí, yo no puedo referirme a algo que no esté ahí físicamente, si no es por medio, por ejemplo, de una palabra. Entonces, si estamos acá hablando de, bueno, en este caso hablamos de silla, pues estamos sentados en sillas, pero digamos que si yo digo avión, pues acá no hay ningún avión. eh, por lo tanto, si yo digo avión, puedo generar el concepto de avión, pero si yo simplemente no le tengo un nombre a eso, no puedo generar un nombre, sí, no, no puedo generar el objeto, por lo tanto es prácticamente inexistente, se vuelve la nada. Y eso me recuerda también bueno, un cuento de Alan Moore, mm, que en resumen, sí, no sé cómo, o sea, quiero contar como la parte importante. La parte importante es que hay un grupo de gente que está en búsqueda de lo paranormal. Es un club de búsqueda de lo paranormal y en el club se la pasan buscando, pues obviamente, fenómenos observables de lo paranormal. mm, Y pues encuentran, pues no sé, los videos que hay en YouTube o lo que sea que pueda existir, que uno pueda observar. Y de repente un día un tipo dice y si más bien buscamos algo que no se pueda ver y tratamos de evidenciarlo desde la ausencia de prueba. sí, Y cuando el tipo dice eso, digámoslo así, que las entidades que existen en el mundo, que no se pueden evidenciar, digámoslo así, mm, em, entonces matan al tipo. Porque oh, obviamente el tipo está en el camino correcto de que si siguen, o sea, si de hecho se hace una investigación sobre las cosas que no se pueden ver, eh, esas mismas cosas que no se pueden ver van a estar en problemas. sí, Pero más allá de eso, lo que yo veo es que es una metáfora de que realmente mm, estamos buscando en el lugar equivocado porque queremos buscar por medio de los sentidos algo que no se puede encontrar por medio de los sentidos. no, ya, Al contrario, medio de la abstracción de los sentidos es que mm, uno puede realmente encontrar eso. mm, Em, ya, y esa nada es eso, ¿no? O sea, pues pienso yo, no sé si tal vez tengas alguna objeción mm, o haya algún detalle que yo esté pasando por alto, pero la nada realmente, o sea, realmente lo que es la nada es imperceptible, es imposible de percibir porque en la realidad eh, de los sentidos todo está lleno de algo, ujú, todo es un contenedor de otra cosa. Incluso el espacio vacío entre dos átomos es un contenedor de algo, que es el mismo espacio. sí. Entonces, bueno, continúa. Sí, entonces iba por esa onda, porque Ujú, justamente entonces uno llega a la nada y eso lo hace contemplar como, oh, o sea, eso es lo que a uno le da el incentivo de, si se quiere, el incentivo práctico de empezar a ver el mundo y no tener un pensamiento intrusivo de alguna palabra entrándole, si se quiere. O sea, ujú, eso es como claro, un impulso inicial. claro. Pero nuevamente, como ya he dicho varias veces en esta conversación, y eso no es todo. O sea, Ujú. aún hay más Aún que hay más, ver. sí. Hay más para dónde ir. Entonces, Ajá. porque resulta ser que luego uno se da cuenta que, acabo de decir, las palabras son el mapa de la realidad, Ujú. la nada, tal. Adivine qué, la Estamos nada es usando un palabras. concepto más, Ujú. la Sí, nada es un exacto. concepto más. Ujú, Entonces, hay algo más que superar cuando, luego hay que superar ese concepto de la nada y es ujú, como, eso ya es un encargo mayor para cierta gente, tal, etcétera. claro. Entonces, ahí llega lo que llama, y literalmente lo llama con ese nombre largo, el Buda, que es el estado de ni la percepción ni la no percepción. Y por eso iba con la onda de lo Claro. que usted iba, porque ¿qué es percepción? Ujú, Que yo veo algo, me hago ideas, esto me hace sentir agradable. Ah, no, ¿qué emoción estoy sintiendo? ¿Es agradable? Ok, pero no dejémoslo en agradable, es alegre, contrario a ujú. feliz. Sí, sí, sí. Sí, entonces, pero entonces no hay percepción, pero resulta ser que no hay percepción, o sea que hay Ujú, que ni no percepción, y es porque es lo mismo. Usted ujú. dijo que yo menciono un avión y usted se conceptualiza el avión y yo me Exacto. conceptualizo el avión, pero Ajá. entonces la no percepción es literalmente yo, hay una conexión con la inmediatez, yo solamente reacciono a lo que yo presencio, lo que Ujú, yo recibo con mis sentidos y no más, yo no me ujú, hago ideas
de un cuásar. Esa es la Ajá, realidad exacto. para mi realidad, pero entonces eso ya es un encargo mayor en cierta medida porque es como literalmente váyase a la cama, cierre los ojos, váyase a dormir y levántese y vea su cuarto y diga, hay un piano. O sea, como, no, como, ay, ¿qué es eso? O sea, Ajá. sí, como, Claro, no, sí. sí, o sea, Y de nuevo, cada se vez que vuelve cierra los algo. ojos, cada Sí. vez que cierra los ojos, Ujú. se le borra la RAM y dice, oh. Exacto. Y sin embargo, se supone que ese es el estado al que uno debería como llegar, que es el estado de que todo es realmente original una vez más, ¿no? Y Ujú, es la experiencia, porque, o sea, si somos objetivos, realmente es así. O sea, la guitarra que tengo acá al lado, a pesar que se vea exactamente igual que hace 10 minutos, ya no es la misma. Ya no mm, está en el mismo lugar, ya no, o sí, sea, ni siquiera yo, ni el observador ni el observado está en el mismo lugar. yep, Eso también está conectado, creo yo, que con el concepto de Shiva en hinduismo, que Shiva representa todo lo que no es, o sea, todo lo que no es. Es sí, que es sí. muy, muy particular porque es todo lo que No, no es, incluyendo, pero le ajá, comprendí por epifanía sin palabras, si se quiere. ajá, ok, sí, y es eso, ¿no? Y uno siempre, y lo que tú dices, es calificar toda la experiencia ya sea desde las palabras o incluso desde la misma percepción, pero por eso la palabra que o bueno, la frase que utilizaste es la percepción o la no percepción, Ujú, porque también, o sea, ahí también se está incluyendo todo lo imaginable, y ujú, todo lo imaginable de alguna u otra manera es. ujú, Shiva es todo lo que está detrás de incluso lo imaginable, de lo comprensible, de lo sí. existente, o sea, es lo que no es, Mm, ahí está. está más allá de la percepción. Ujú. Sí, Ese es, exacto. ajá, es no es la palabra esa que es mu, ¿El en Zen? chino, ajá, sí, Ah, sí, bueno, bueno. pues Bueno, sí, el en detalle que yo budismo le iba a Chan, mencionar. el mu, Yo justamente el detalle que le iba a mencionar es que Yana es el que se traduce a la palabra Chan, que es el que se sí, traduce a Zen en ujú. japonés. En japonés, sí, claro, Sí, obviamente esa es la rama de de la histórica, rama, que sí. viene, si mal no estoy, tú me corriges que va Mahayana, eh, Yana, Theravada y Vajrayana. ok, ok. Ujú. Pero No, pero entonces, esas son las tres principales, ¿no? sí, las tres Ujú. principales y entonces hay que contemplar que cada una tiene sus seguimientos. O sea, Ajá, por ejemplo, sus subdivisiones. ¿cómo es que se dice? Para aclarar Ujú. como las cosas con el Dalai Lama. El Dalai Lama es Ujú. del Vajrayana y es Ajá, una rama del Vajrayana. O sea, no exacto. invalida ni el Vajrayana ni el budismo en sí. Ujú. No lo invalida. Es solamente una persona, no por menospreciarlo, pero es una persona Ujú. chiquita de una sola rama. O sea, Total, y no solo eso, por ejemplo, mirando la historia de Vajrayana, no es un budismo, digamos, que podríamos llamar puro, ¿no? Porque está también mezclado con otra religión de la época y del Tíbet, que sí. era Bom, ¿no? Se llama Bom. Ujú. Y Sí, ellos como, fueron los que tomaron, por ejemplo, las imágenes de los tankas y todo eso, ¿no? Las sí. representaciones de los dioses. Y ahí también hay un sincretismo que digamos que se puede ver desde el punto de vista de la historia de la religión, ¿cierto? Pero lo que tú dices es verdad, eso tampoco es, o sea, es que realmente, bueno, si uno lo piensa, no hay budismo como tal, no hay No, cristianismo como tal. no. Hay una cantidad de ramas que dicen que esta sí es y todas las mil y pico que hay no son, lo Mm, cual es absurdo, sí. porque para comenzar, por ejemplo, Cristo no era cristiano, Buda no era budista. Cristo ni siquiera era blanco para empezar. Sí, y es más, podemos incluso poner en duda la existencia de Cristo y podemos poner en duda la existencia de Buda porque Sí, no hay ningún tipo de registro histórico sí, de nacimiento y muerte de Cristo ni de Buda tampoco, sino mm, están basados es en historias. sí, Entonces, y eso no significa que sean menos importantes, porque, son legendaridad. Ujú, ajá, porque de hecho yo creo que uno de los puntos más claves del éxito, por ejemplo, de Cristo como figura religiosa es que es una figura sincrética que recoge em, las religiones de Egipto, las religiones mesopotámicas, las ujú, religiones de muchos otros lugares y las aterriza en una persona que es una figura humana
del Dios mayor, del Dios de Mm, dioses. sí. Entonces es muy fácil decir, fue pucha, pues bueno, en Egipto, no sé, voy a decir un número X, hay 66 dioses y en Grecia hay 85 y en Mesopotamia hay 30. No, pues en vez de andar adorando a al menos 30 dioses, me quedo con uno y ni siquiera es Dios, entonces no lo tengo que adorar. Entonces me hace las cosas más fáciles. Y Mm, por eso es que conecta tanto con la gente, ¿no? Y sí. por eso es que es tan interpretable. Sí, ¿no? Y lo más curioso son dos cosas. Ujú, Primero, yo creo que, espero que sea así, pero creo que en los círculos de budismo ujú. no hay círculos significativos, de algún impacto significativo que menosprecie a los demás, sino son contemplaciones, Es diferentes verdad. contemplaciones de lo mismo. O sea, Exacto. El Theravada es la línea tradicional que dice, Ajá. vayamos con lo que dijo literalmente el Buda, porque eso al final sí se pudo poner en texto, se Ujú, registró oralmente y ujú, entonces no se cambia, hay contemplaciones propias, pero eso no se cambia. Mahayana sí ujú, dijo, pero es que qué quita que hay un Buda que sigue. Entonces, ujú. claramente hay que seguir recogiendo las enseñanzas y no Claro. solo eso, Theravada, sino Theravada, tú dices que el bien sale cuando yo me encargo primero de mí y luego los demás. Mientras Ujú, mientras Mahayana, yo Mahayana pienso que que sale de todos llegar al mismo punto y que todos vayamos a la misma casa de una vez. O sea, yo ujú, no me ilumino hasta que se iluminen todos conmigo, hasta que haya la ujú. posibilidad de iluminar a todos conmigo. Y el Vajrayana ya es algo que no comprendo del todo, pero esa sí es la que tiene, Sí, o sea, esa es la que contempla el libro tibetano de los muertos y toda esa vaina, que es sí, súper ujú, bonito, exacto. Ujú. pero de todas maneras hay que saber ponerlo en una creencia. Yo Sí, diría que si arrancamos con esas, digamos, caracterizaciones que podrían dar ciertas separaciones, sí, ciertos puntos de separación o de diferenciación entre cada mm, tipo de budismo o incluso budismo y taoísmo. Hablemos de ujú, budismo y taoísmo, que es como el ejemplo que se me viene a la cabeza. Es que, por ejemplo, en los ejercicios taoístas generalmente vienen desde interno a externo. Es decir, yo hago un cambio interno que genera un cambio externo. ujú, Sin embargo, por ejemplo, budismo Chan, que es en el que está basado el Wing Chun, habla que primero hay que hacer un cambio externo para poder generar un cambio interno, que ujú, creo que tiene que ver con lo que tú acabas de decir de Mahayana, porque Chan viene de Mahayana y es, em, si yo ayudo primero a los demás o si yo colaboro con la iluminación de los demás, pues eso contribuirá a mi propia iluminación. Em, el Vajrayana, por ejemplo, tiene otras nuances, otras detalles que lo separan de los otros budismos, nada más por lo mismo, la misma origen histórico de lo que hablábamos de la religión Bon, ujú, que ellos no la pueden dejar de lado, buscan obviamente conectarla con las enseñanzas del budismo y creo que es de los mismos precursores de, 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 de budismo e hinduismo, porque ahí ujú, hay como una guerra, ¿no? Porque igual pues claro. los Himalayas y todo eso, ¿no? Hay una guerra también de deidades que literal así estilo Goku con Vegeta se dan en la jeta y Mm, generan, o el que gana es el que se queda con ese territorio. Pero igual, si uno sigue echando para atrás, pues todo viene de hinduismo, y si uno sigue echando para atrás, viene de Mesopotamia, y si uno, en fin, o sea, el caso es que lo interesante es que no importa de dónde venga, cada una se complementa con la otra, pero en general el mensaje sigue siendo el mismo, mm, porque claro, las técnicas de Vajrayana igual son para llegar a la iluminación. sí. Las técnicas o los conceptos que trabajaban, no sé, los filósofos presocráticos están hablando de exactamente los mismos temas que están hablando el hinduismo desde otra lengua, desde otra región, desde otra Mm, cosa. em, y así sucesivamente, los dioses egipcios, por ejemplo, yo hace poco hacía una publicación en Instagram de las representaciones de las deidades de Egipto, no sé por qué ahora, egipcias, sí, obviamente egipcias. em, sobre la corona, sobre mm, los sí. adornos que ellos tenían en la cabeza, que no son adornos, no es ningún adorno, es básicamente
una representación visual del campo, del campo energético que todas las Sí. personas tenemos y que tal vez en esa época, porque pues en hinduismo funciona igual, una persona, así sea una persona normal que ya haya desarrollado su campo magnético o bueno, su campo energético más bien, a un punto en el que ya es casi que tangible, obviamente ya no era visto como una persona normal y eso ya era un dios, a pesar que Mm, en todo punto biológico es una persona normal. ya, ¿M? ya. Sí, y Entonces, por de ejemplo, hecho, una última cosita, por ejemplo, de ahí sale la historia de Shiva, no Shiva como el ente, digámoslo así, la deidad, bueno, sí, mm, no Shiva la deidad, sino Shiva la persona que se llama Adiyogi, que es la primera persona que creó el yoga, o sea, la primera ya, persona que practicó yoga. sí, Porque si tú lo piensas, necesariamente la primera persona que practicó yoga es la persona que se convierte en un dios. De alguna u otra manera. ujú, No había un dios antes de la primera persona que hace yoga, porque primero no se podía concebir una idea de Dios porque no había una mente que concibiera eso, ¿no? sí, Entonces necesariamente tiene que haber sido una persona la que dice, oh, eh, estoy aquí entrando a estoy, los campos de los Budas, aunque no tengo ni idea qué es un Buda, pero estoy allá en donde aparece el primer Buda, que ha sido siempre eterno y demás, pero la única manera de yo conceptualizar y concebirlo es siendo humano. Ningún ujú, animal previo a nosotros, ningún dinosaurio, y mm, esto va a sonar súper tonto, pero ningún dinosaurio era teísta, ninguno. sí, sí, exacto. Sí. ¿No? Y yo le iba a dar las dos contemplaciones, una que es Ujú. curioso que lo que menos importa en el catolicismo es que Dios exista. Eso es como lo más interesante que yo he encontrado. O sea, ¿Por qué? ¿Cómo como, así? o sea, las ¿En qué prácticas, son sentido? las Ujú. prácticas, son, o sea, Ah, más igual bien, que lo que decíamos en el otro sí, o lado, sí. sea, Ujú. mucho cristiano insiste en la existencia de Dios y tal, y al final es la parte menos importante de la religión. Es como, No está, solo es la parte menos importante, sino que en, de nuevo, entre más hablan de Dios, más se alejan del concepto real de ya, Dios y por lo tanto no lo conocen. sí, ¿no? Es como lo que dice Damien Nichols también sobre eso, y es que la mayoría de gente bueno, sí, la mayoría de personas súper tradicionalistas, conservadoras de Estados Unidos que hablan de Dios hasta por los codos, nunca lo han visto. En cambio, él, que fue, que es una persona que estuvo condenada a muerte por, gracias a esa facción ultraconservadora de Estados Unidos, él ha estado digámoslo así, en en la antesala de la creación. Él Sí, conoce de primera mano lo que es eso que esas otras personas llaman Dios. sí, Y él nunca, o sea, él no se la pasa hablando de eso, él se la pasa ¿no? hablando de precisamente las prácticas para llegar Sí, a ese conocimiento, ¿m? sí, A exacto. ese gnosis, ¿no? Sí, y Ujú, la segunda contemplación, ujú. y claramente termino la otra con, y eso no es todo, y eso no es todo, Obviamente. sino, o sea, el espacio ni la percepción ni la no percepción no lo es Ujú, todo. También decirle que, según yo oí, la ujú, etimología es que en Grecia, mientras existió Grecia, existió el budismo, o sea, mientras estaba ujú, Grecia, el budismo también estaba en India y ujú. hubo suficientes viajes y contacto entre Grecia Claro. ahí en Ujú, ese entonces, que ujú. imagínense, ¿sabe cuál es la palabra que deriva de Theravada? ¿Cuál? Terapia, ¿Terapia? ¿En terapia. serio? Wow, Eso ok, lo había oído. ok. Ok, ok. Terapia. Sí, bueno, sí. Ujú. Entonces es como, ahí tal vez hay algo que contemplar. Pero, y de nuevo, está la parte del lenguaje. O sea, el lenguaje también Sí, carga una historia de todas las interacciones que se tuvieron en esa época y desde que existe el lenguaje, de decir que incluso el lenguaje escrito. ¿M? Pero entonces, mm, espérate, volvamos a sí, iniciarla esa. Yo ya te envío el link.